Este es el Master Chef de aquí. Este es el bravo. Vean esto. Ok, todo el aceite. Acabo de pedir una hamburguesa de cerebro de cabra. Aquí, rácata, rácata. ¡Oh! Claro. Bueno, no los veo muy convencidos. De hecho, el señor detrás de mí está bastante decepcionado. Vamos a entrar a una cocina en la India, a conocer lo que hay detrás de los puestos. A ver si manipulan el dinero con las manos, agarran la comida, la sirven en papel periódico. Hoy vamos a comprobarlo todo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en India y vamos a ir a probar la comida callejera de este país, la famosa comida callejera. Tanto se dice de la comida de aquí que la primera vez que vine tuve miedo de ir a probarla, pero hoy vamos a deleitarnos de todo lo que tenga la calle para ofrecer. En caso de necesitar opinión profesional, tenemos por aquí a mi viejo. Claro que sí, señoras y señores. Ahora soy yo el del miedo, señores. Andamos con ayuda profesional, caso de ser necesaria. Acompáñenme. Vamos a probar los pinchos de pollo indio, que se llaman chicken tikka. Vean las especias y los colores. Se pueden distinguir los sabores por los diferentes colores que tienen. Vean esta dogor. Esta es mi favorita. Vean esto. Cada color tiene un sabor diferente. Entonces vamos a probar el chile fuego y el verde montaña. Sería la traducción. Son como sabores de diferentes partes de India. Míreme este, mi hermano. Directo. Lo tiras directo al aceite. Vea, y ¿qué está haciendo con nuestra comida? Esto va a estar bañadito en aceite. Eso es una bendición. El fuego mata todo. Pero también este hot dog se ve espectacular. This is a hot dog. Juan, dímelo, se ve. No creo que lo de arriba sea queso. Salsita. Uy, más picante. Uy, mi hermano. Esto es como yogur. Crema. Ah, crema. Le están agregando crema. Qué explosión. Vamos. Cuidado los fritadores. ¿Qué es esta salsa verde? Esto es chile verde Chile verde. y también ketchup. Ketchup de tomate. Le voy a dar la opción de elegir. Elija con cuál quiere iniciar. Bien, voy con la montaña. Uy, papá. Todo suyo. La gente está... Pero mójelo en chile. Ah, muchachos, esto va por ustedes. Bendiciones. Este está muy bueno. Este no pica y está rico, o sea, comible. Este está muy rico. Tiene un saborcito a menta. Mejor de lo que se mira. Aprobado por Chayanne. Pinchitos de $1.50 cada uno. Vea ese monstruo. Lo más impactante es que este hot dog vale $1.20. Es más barato que el pollo. Este bicho entero. Está sosteniendo la economía. Ah, ya viene partido. Chicken tikka adentro y otros ingredientes que parecen ser queso, salsa de tomate, mayonesa y especias. Delicioso. La mayonesa tiene un sabor especial. Es mayonesa de la casa. Literal, la mayonesa es un buen sabor. Aprobado. Vamos a pedirnos... Empezó a salir el chile. Vamos a pedirnos una hamburguesita de cabra. Esta cabra se arregla con ajo, con tomate, con culantro, con repollo, con especias especiales de la casa y va en pan de hamburguesa. Entonces va el pan, la carne de cabra en el medio y pan arriba. El chile. Uy, sí. Very spicy. Very spicy. Spicy, sí. No, si es que me empezó a caer todo el humo en la cara. Thank you. ¡Oh! ¡Qué belleza! Esta hamburguesa de cabra cuesta solo 80 rupias. Eso es menos de $1. Y vean el plato. Es un plato completo con el toque final del chef, de los vegetales que pusieron aquí alrededor. Este es un plato peligroso porque tenía mucho rato expuesto al ambiente y lo calentaron muy poquito. Entonces podría tener ya bacterias del ambiente o ya podría haber agarrado un poco de contaminación del ambiente. Y esto último que le pusieron está totalmente frío y también estaba aquí expuesto. Entonces este nos podría dar un boleto directo al 5 estrellas. Pero véanlo aquí, véanlo ustedes. Se ve espectacular, eso sí, y debe de saber espectacular. Estos puestos de batidos de frutas son muy populares.
Aquí el señor me dice que vende el batido del amor, que es el que tenemos aquí. Este es de leche con azúcar, sandía y hielo. Estos batidos es peligroso probarlos porque están a temperatura ambiente. Casi que todo lo que ustedes encuentren en cualquier lugar del mundo, independientemente de que sea en India, Dubái, Costa Rica, en cualquier país, todo lo que se encuentre durante mucho tiempo a temperatura ambiente va creando bacterias. Entonces es muy peligroso. Y extra, muy probablemente el hielo es de agua directamente del tubo. Y el agua, si le ponen agua con la leche, también es del tubo. Entonces podría ser letal para mi organismo. Esta es una realidad, no es una crítica. Y es que no recomiendan comer mucha carne en India, mucho menos en la calle, porque normalmente viene de aquí. Esta es la carnicería que está a la par del mercado. O sea, que la carne que vamos a comer por allá, O la que ya comimos. los chefs vienen y la compran aquí. Es el lugar que tienen más cerca para surtir sus negocios. Ya viste que hay unas ratas ahí, justo a la parte donde están vendiendo la... Sí. Vean, aquí está la carnicería y no sé si alcanzan a ver por allá adentro. Está moviendo una rata gigante. Ahí en la esquina hay otra rata. Siempre vemos la comida callejera y todo lo que pasa aquí, pero ¿alguna vez han escuchado hablar de la repostería? Dios. Uno llega a normalizar los pitos, pero cuando se queda pegado entra como un tornillo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la repostería india? No. Vean esa belleza, hay hasta abejitas volando de lo dulce que está este lugar. Claro que sí, vengan por favor. Amigo, bendiciones a tu alma. Con cuidado, con cuidado. Uy, nos matan a la cámara. Vean, esta es una solo postres hay aquí y ya he probado algunos espectaculares, entonces tengo unas altas expectativas. Nos vamos a ir a puro ojo. Vean esta belleza, es como el paraíso. Hermano, el precio de los postres es por kilo. Este vale a $11 el kilo. Y te lo da directamente con la mano. Lo da directo con la mano para probar. Ok, dele, Dogor. Bueno, Es como una cajeta de marañón. pero un poquito más simple. Nunca en la vida había probado un producto dulce de los marañones. ¡Qué belleza! A ver, venga. Vean que todo es llamativo. Verde, rojo, rojo fuego, naranja. Todo llama la atención. Uy, mi hermano. Vean cómo se ve esto. Será como una cajeta. O como un budín. Dogor. Hermano. Ay, Ay, no, lo mejor. Es de lo mejor que he probado en India. Delicioso. Es un dulce de leche. Cuando agarran la leche, la hierven, le ponen azúcar, pero tiene algunas especias indias que le dan un toque fresco. Espectacular. Qué rico. Este está bueno. Deme uno de estos. Este, very good, my friend. Very good. Wow. Cuando el dulce entra en mi cuerpo. Dulce. Qué buen dulce, men. Esa sería la mejor forma de describir el producto que acabamos de encontrar. Pero ahora pedimos una ofrenda a los dioses. Lucky, ¿por qué esta es una ofrenda a los dioses? Porque eso representa la harina que usan es para dioses. Y dice la gente lo hicieron que mira, estos bolitos tienen que usar para las ofrendas. Cuando vamos uno que va a los templos de hindú, tiene que poner este tipo de ofrendas. Los O dulces. sea, esto lo compran y lo ponen ahí y lo dejan ahí. No, voy a comprar 1 kilo, ¿ok? Y Un kilo. 1 kilo, por ejemplo. Lo compro de 1 kilo, le pongo una pizza al dios, al resto voy a repartir a la gente. Ah, ok. Claro. Ok, bueno, vamos a probar este otro. A ver qué es. Este está durísimo. Creí que estaba durísimo. Jodió la ofrenda, perro. Es como comer azúcar, Como azúcar revuelta con pan. pero súper Huela, seco. intenso, el sabor del azúcar es potente. Sabe como a pinolillo. Sí, al pinolillo nicaragüense. A ver este otro que tiene un color exótico. A mí me gusta el dulce, pero este es demasiado intenso. Sí, es como comer azúcar seca. Ese es como una gomita, como una gelatina dulce, pero muy poco dulce. Sí, creo que es porque este es demasiado intenso, le Sí. quita el sabor a este. Sí. Esto pone mucho Hanuman, dios Hanuman, porque tiene color naranja. Este es del dios mono. Mira, color naranja, por eso pone mucho. Pero tenemos el claro ganador. Si en algún momento vienen a la India, busquen esta belleza. A pesar de que India es un país principalmente hindú, como el 80% de la población es hindú, igual hay millones de musulmanes. Entonces no es raro encontrarse una mezquita masiva
gigante y además se ve increíble, como esta que tienen aquí detrás. Esta es una mezquita para los musulmanes que viven aquí en los alrededores, que son muchos. Se puede ver por la forma de vestir, porque algunos llevan esta pintura alrededor de los ojos para la creencia del mal de ojo. Es una zona bien interesante. Creo que esto nunca lo había visto. Venía tranquilo, un puesto con papa, con pollo extra picante, con los pinchos aquí colgando de todos los colores, pero de pronto me encuentro que tienen cerebro de cabra, riñones de cabra y diferentes intestinos de cabra. Hacen una hamburguesa de cerebro y me están diciendo que pase a la cocina. ¿Alguna vez había escuchado de una hamburguesa de cerebro? Tal vez lo hace más inteligente, Araya. ¿Será que voy a empezar a pensar como una cabra? Anda en el aire, el picante. Sí. Hay un picante en el aire. Yo quiero probar el cerebro pelado. Acompáñeme, Dogor. Okay. Creo que el picante viene de acá. Uy, esto es eso. Es cerebro. Cerebro. Es demasiado suave, se rompe con solo agarrarlo. Como que si fuera una yemita de huevo apenas cocida. Está hirviendo, gracias a Dios. Es eso. Dele. En la boca se siente como una yema de huevo. El sabor es rico, como mostaza. El sabor es de todas las especies que le agregaron, pero es espeso como una yema de huevo. No es mi favorita. Y sabe un poquito a carne cruda. Este plato es relativamente costoso. El cerebro de cabra vale $2.50. Y me dicen que es porque solo traen un cerebro, entonces es más caro. Lo que probablemente ustedes más han visto sobre la comida callejera de India son estos planos de gente haciendo la comida con las manos en el piso, un desastre. Y la realidad es que existen. No es tan fácil de encontrar esos puestos, pero existen. Pero lo que sí es bien real, bien normal, es que sirvan la comida con la mano. Pero tiene una razón de ser. No es simplemente desaseo. Más bien aquí no se ve como desaseo. Aquí porque lo hacen, la razonable es hace buen sabor. Uno que cocina con mano hace muy buen sabor, muy buen sabor. Entonces la creencia de gente de la India, uno que hace comida con las manos, hace súper bueno el sabor, lo mejor. O sea, se cree que la mano del chef le da sazón. Eso. No están tan alejados de la realidad. En El Salvador las pupusas con la mano, si las hace una máquina, nadie las compra. Es la mano. Es la mano. Bueno, y justamente aquí tenemos un puesto como esos. Puedo tocar y no le molesta, ¿ves? Que no hay problema, mira esto. Pero Lucky, Mira, Lucky, No. Cha, cha. Lucky está tocando la... No. O sea, en cualquier país del mundo eso es de un vergazo. Dos. Sí. Pero no, vea, y él está sirviéndole a alguien lo que Lucky acaba de tocar. Vean el sazón, de verdad es con la mano. Con la misma mano con la que agarra el dinero, sirve comida y hace todo. Mi hermano, por favor, deme un plato con todo. Lucky, ¿recomienda que comamos esto o no? No, por favor, no. Comida de la calle, no, por favor. No lo comáis comida de la calle, por favor, amigo. Lucky es el que nos va recomendando qué podríamos comer y qué no. Igualmente cualquier cosa nos podría caer mal porque nuestro estómago no está preparado para tanto, pero Lucky, que es indio, que sabe que podemos comer, dice que esta rotundamente no. Y es que yo pedí que me armaran un platito con todo y simplemente la mano con la que venían agarrando el dinero la metieron en la ensalada, nos hicieron este omelette que ustedes ven por aquí con un tipo de dulce similar al que le ofrecen a los dioses, y además aquí venden carne de búfalo. No, sí, lo mueve, no. Lucky, ¿por qué se toca las orejas? Es como dando perdona, por favor, perdona animal, bafelo, por eso siempre lo hago. Perdona. Perdóname, el búfalo. Tocarse las orejas es pedir perdón. Exactamente, así es. Aquí tenemos carne de búfalo, de pollo, una hamburguesita de lentejas. Toda esta comida que tenemos aquí costó solo $2. Es extremadamente barata. Y para muchos productos usan el papel periódico. Y es papel periódico reciclado. O sea, simplemente le cortan las páginas y hacen varios platos de comida. Usted está leyendo las noticias mientras come. Vamos a tener el honor de entrar a una cocina en India. Ellos con todo el gusto del mundo nos muestran esto porque es la normalidad para ellos.
Incluso ya nos dijo Lucky que hacer las cosas y servir todo con la mano es parte de darle el sazón del chef. Vean donde están preparando por aquí detrás la masa. Por aquí están preparando una tortilla que va rellena de carne y de huevo. Y ellos son felices de mostrarnos cómo lo hacen. Entonces yo sé que a nosotros nos impacta demasiado y que se habla demasiado de esto en Occidente, pero yo simplemente les quiero mostrar lo normal que es para ellos. Esta es una realidad que no se puede negar. Mucha de la comida que se vende está cubierta de moscas, como ustedes pueden ver aquí. No sé qué va a preparar, pero me dijo, venga, vea, porque voy a hacer un plato especial. Está haciendo una masa grande. ¡Ey! Como que si fuera pizza. Vean el toque. ¡Claro, mi hermano! ¡Claro! Vean el tamaño. Este es el Master Chef de aquí. Este es el bravo. Vean esto. Ok. Todo el aceite. Se me antojó esto. Qué rico se ve. Vean cómo se ve esto. Pareciera un prestiño. Vean qué rico. Voy a arriesgarme a probarlo así, recién salido del aceite. Ya pasó por muchas manos para llegar aquí. Costa Rica. Yes. Huele frito. Uy, sabe a prestiño. A prestiño. Delicioso. Delicioso. El toque es el diario. Es lo que les digo, no es que la comida sepa fea, la comida de hecho es espectacular. Hemos probado comida india deliciosa. El problema es que está expuesta al ambiente. Es el principal problema, pero sabe buena. Deliciosa. Somos famosos en India. Nos piden muchas fotos caminando por la calle. Más con el dogo. La gente está enloquecida haciendo fila en este negocio, así que vamos a hacer fila para ver por qué y lo vamos a pedir y lo vamos a probar. Claro que sí, vamos a probarlo, señora. Claro. Gracias. Es un sándwich con carne de búfalo. Lleva el pancito, una salsa verde especial que trae el picante, la menta, de todo, cebolla. Y esta planta de aquí vale 20 rupias, 20 centavos de dólar. También con la misma mano el dinero se hace todo. Eso de aquí es menta. Es hierbabuena, qué rico huele. La gente agarra, esto está ahí libre para que cualquiera agarre la cantidad que quiera y le ponga extra al sándwichito o hamburguesa de búfalo. Tuve que quitarme porque la fila es demasiada, estábamos tapando el tráfico. Me muero por probar la torta de carne de búfalo. Recuerden que la vaca es sagrada en India, no se puede comer vaca. Entonces lo más cercano es el búfalo. Huele muy especiada y está tostada. Realmente no hay mucha diferencia con la carne de res. Está muy rica, muy especiada, incluso un poquito picante, pero está muy rica. Y por 20 centavos, imagínense. Señor, claro. Vamos a probar la samosa vegetariana. Se pasa por donde se pueda, por aquí, por allá. Es que ni siquiera hay acera. Si ustedes ven, los negocios tomaron la acera. Entonces la gente tiene que ingeniárselas para pasar, pero extra, están entrando carros y motos. Entonces está duro moverse. Pero bueno, esta es la samosa vegetariana. Se ve frita, espectacular, está caliente y trae un chile al que le llevo miedo. Yo creo que a este no le voy a entrar. Lo voy a dejar pasar en esta ocasión. Es rico. ¿Seguro? Sí, solo va como frito, nada más. Hasta ahí. Solo es como aceitoso, pero no está tan picante como se ve. ¿Cómo no? La harina está muy frita, crujiente por fuera, pero muy suavecita por dentro. Lo que tiene es demasiado aceite, sabe muchísimo a aceite de cocina. Y dentro está relleno como de lentejas y frijoles verdes. Es un puré de vegetales. Esta samosa vale 25 centavos, pero me dice Lucky que está caro, que normalmente vale 10 centavos. Nos van a enseñar a preparar un dulce especial indio que se llama jalebi. Vamos adelante a la cocina, hermano. Esto es un gran sartén con aceite hirviendo. ¿Y esto de aquí? ¿Qué es esto, mi hermano? ¿Qué almendra? Mawa किससे बनता है? Es como el producto se llama mawa. 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 Con mawa hace jalebi. Mira.
Ok. 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 Ah, tengo que ir haciendo una trenza. Voy a ser su cliente. Creo que ya le entendí. Con 2 manos tienes que usar. Ah, con las 2 manos. Pero es que ya no me queda. Aquí, rácata, rácata. ¡Oh! Claro, bien. Bueno, no los veo muy convencidos. De hecho, el señor detrás de mí está bastante decepcionado. Pero bueno, ok. Artesano ha fracasado. Tres. Más corto, más corto, más corto. Uy, amigos, el calor, es una cosa increíble. El calor sale de esto. Es de agarrarle el golpe y ya está. Eso sí, se va viendo espectacular. Vean esta belleza frita. Pero esto es fuego industrial. Vean esta belleza. Este es el toque final. Se agarran los churritos, se agarra el postre así recién salido, hirviendo, y se sumerge en agua dulce, en agua con azúcar, la que lleva la receta especial que le da el sabor a esa harina frita. Y como está caliente, lo absorbe todo y queda cargado de ese sabor. Vea, comprueba si ya está listo tocándolo. Tocándolo es como se da cuenta. Tantea la textura. Me siento honrado de que mi creación la pongan a la venta al público. 1 kilo de esta belleza vale $3.50. El kilo de mi creación, Dogor, por favor. Sí, mi chef favorito. Deme el visto bueno. Qué buena mano tiene. Está espectacular, pero espectacular. La clave está en el dulce. Cada negocio tiene su receta especial de dulce. Y exactamente el de aquí, ¿cómo describirlo? Va mucho más allá de ser agua con azúcar o sirope de azúcar. ¿Cómo lo describiría, Dogor? De los dioses. Le pregunté al señor, que es el chef, cuál es el ingrediente secreto, y no nos quiere decir, pero no es agua con azúcar. Es como cuando uno prueba alguna dona en un lugar especial, que tiene un toque especial. Creo que se puede catalogar como un manjar. De los dioses. No me pude quedar con la duda. Sigo probando y me parece que la clave está en la harina. Entonces sí es remojado en un agua con azúcar, pero la clave está en la harina. Le agregan algún tipo de leche, como si tuviera leche evaporada o leche en polvo, que hace una mezcla espectacular. Pero me llama mucho la atención que a simple vista a nosotros no nos parecería llamativo. Incluso si vemos, aquí hay moscas y lo que les he dicho, el problema es como el entorno alrededor. Pero las cosas saben rico, son buenas recetas. Lucky, हाँ dígale que es uno de los mejores postres que he probado en mi vida. जो इसने जलेबी खाया ना सबसे बेस्ट मतलब जिंदगी में अभी तक जो मीठा में है ना मीठा स्वीट बेस्ट बेस्ट है उसका थैंक यू Aquí va la familia completa, son 4. Estuve pensando en lo que nos dijeron sobre que la mano es lo que le da el toque a la cocina y al sabor. Tiene un toque de razón. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica nos gusta que las empanadas, las tortillas con queso, las hagan palmeadas a mano. El problema es el tema de salubridad y de aseo, que agarran plata y que agarran varias cosas a como cocina. Pero no está tan alejada la realidad de nosotros de ese sabor que da la mano. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme abajo en los comentarios qué les parece todo lo que probamos, si se les antoja, qué les parece la forma en la que manejan los alimentos aquí. Déjenlo todo abajo en los comentarios, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó un dulce espectacular.